mucha discordia y no se ponían mucho de acuerdo los científicos para tratar de clasificar los virus. Si los virus eran virus animales, vegetales, si eran con genoma de ARN o de ADN. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, parece? Y ahí sí. Perdón. Entonces, hoy en día, la clasificación de los virus eh, es la que tenemos acá. Esta clasificación la propuso el doctor David Baltimore, y los virus están clasificados básicamente, como son tantos virus, son tan diversos, tenemos virus que son de DNA de doble hebra, DNA simple hebra, RNA de doble hebra, RNA de polaridad positiva, negativa, y RNAs que se transcriben al reverso, pero independiente de todos los tipos de virus que existen, todos tienen algo en común. Durante su replicación, que es lo que vamos a ver hoy, todos los diferentes tipos de virus deben producir esta molécula que está acá al centro, que es un RNA mensajero. ¿Por qué deben producir RNA mensajero? Porque el RNA mensajero es el intermediario que les permite producir proteínas, sintetizar proteínas. ¿Ya? Entonces, independiente del material genético que tengan, todos deben pasar por este intermediario de RNA mensajero para poder producir sus proteínas, y por eso la mayor cantidad de los virus que existen hoy en día están clasificados dentro de estos 7 grupos de virus. Entonces, obviamente estamos en una clase de un ramo que es opcional, no podemos ver la replicación de todos los virus, no terminaríamos nunca, ni siquiera en un curso de virología. Y yo siempre utilizo esta diapositiva un poco como en modo de chiste, en modo de broma. Está sacada de Wikipedia, y la foto, ¿cierto?, es bastante fea, no sé, la hicieron con Paint probablemente, pero básicamente ilustra algunos de los pasos de un ciclo de vida viral. ¿Ya? Primero, attachment, que es la unión de un virus a la célula. Las partículas virales entran a la célula, algunas entran por endocitosis, otras entran de otras formas, se fusionan directamente, pero finalmente el virus entra, o el material genético del virus entra, y se comienza a replicar. Se produce más material genético, se producen más proteínas, y los virus se ensamblan, porque esa es la palabra, ya cuando hay suficiente RNA y cuando hay suficiente proteína, los virus se ensamblan, no se reproducen, no nacen, ¿ya? Y luego se liberan de la célula, y esa liberación puede ser ya sea que la célula se muere, explota, y los virus se liberan hacia el exterior, o si no van saliendo de a uno, sin matar a la célula. ¿Ya? Entonces, esta es más bien la expectativa de lo que uno piensa que es un ciclo de vida de un virus, pero los virus son bastante más complejos que esto. Y aquí simplemente les demuestro, ya que estamos en medio de la pandemia del coronavirus, este es el ciclo de vida y replicación del coronavirus. ¿Ya? El coronavirus, nosotros hemos visto en varias oportunidades que el virus interactúa con los receptores celulares. Está muy bien descrito cuál es el receptor del coronavirus, que es el ACE2. Y fíjense que como es un virus envuelto, se endocita la partícula viral, y el genoma del virus entra aquí al citoplasma de la célula. Es un genoma de polaridad positiva, de RNA, y como es de polaridad positiva, se puede traducir directamente. Eso quiere decir que sea de polaridad positiva. Se puede traducir, y esas proteínas que se generan complejos de replicación. Entonces, este complejo de replicación permite generar más RNA genómico, más RNA subgenómicos y RNA mensajeros, los que se traducen en más proteína, y finalmente comienzan a ensamblarse nuevas partículas virales. No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero es súper complejo. Ya un ciclo de vida de un virus es súper, súper complejo. No es tan como la figura de Wikipedia. Entonces, eh, al saber mucho del ciclo de vida de un virus, al saber cómo un virus se replica, al saber cómo un virus se ensambla, cómo el virus sale de la célula, o cómo el virus entra a la célula, nosotros podemos conocer al enemigo en el fondo. Entonces, podemos empezar a desarrollar diferentes estrategias que nos permiten, por ejemplo, impedir que el virus interactúe con el receptor, o impedir que el virus salga del endosoma, o impedir que la polimerasa viral produzca más RNA viral, ¿ya? Acá está todo el complejo de replicasa, o impedir que los virus se ensamblen,
prácticamente cada una de las etapas del ciclo de vida de un virus se puede tratar de interrumpir con un agente antiviral. Y básicamente yo estaba dando una charla en un colegio, en un colegio de básica, y un niño de cuarto básico me dijo que básicamente el virus utilizaba la célula como una fotocopiadora. Y yo creo que está bastante bueno el ejemplo, es muy, muy bueno el ejemplo, porque eso es lo que hace un virus. Entra, se multiplica y sale. Pero no es una fotocopiadora exactamente, porque yo sé que ustedes han escuchado hablar en estos últimos días, semanas, acerca de las variantes del coronavirus, que hay nuevas variantes, que el virus se muta. Entonces, justamente acá, cuando el virus replica su material genético, comete errores. Este complejo de enzimas, que es el que replica el material genético, comete errores muchas veces. Introduce mutaciones. Y algunas de esas mutaciones van a generar nuevas variantes. Nosotros vamos a tener una clase de variantes, que es lo que son, cómo aparecen nuevas cepas, cómo aparecen nuevas variantes. Entonces ahí vamos a entrar un poco más en detalle en eso. Entonces, si bien el virus utiliza la célula como una fotocopiadora, tengan en consideración que cada copia que sale de la célula no es igual a la otra. En esta diapositiva yo les mostraba, una célula infectada puede generar miles de partículas virales, pero cada una de estas partículas virales en realidad no es igual a la otra. Estoy hablando del material genético de la partícula viral. Porque como se producen mutaciones, cada una de ellas probablemente lleva una mutación diferente. ¿Ya? Y algunas veces esas mutaciones son malas para el virus, muchas veces son malas para el virus, y ese virus no va a poder volver a infectar, pero algunas veces son buenas, y el virus las adopta, se queda con esas mutaciones. Recuerden que si tienen cualquier duda, me avisan nomás. Profe, una pequeña pregunta. Díganme. Ahí mencionó que la polaridad de la cadena era positiva y quería saber así como rápidamente nomás, ¿cómo lo hace en caso de que la polaridad sea negativa y tenga que cambiar el tasa reversa? Bueno, de hecho, vamos a ver el caso de un virus de RNA de polaridad negativa. Así que, si me espera un poquitito, vamos a Ah, ok, llegar a eso. gracias. ¿Ya? Pero primero bueno, esta es una lista de diferentes virus que pertenecen a las diferentes familias. Ustedes ya saben que los virus pueden ser con material genético de DNA, de DNA doble hebra, ¿cierto? El DS, o de DNA de simple hebra, que es el SS. Aquí está la polaridad. Puede tener genes codificados por ambas hebras o por solamente una de las hebras, ¿ya? Y lo mismo con los virus de RNA de simple hebra o hay virus de RNA de doble hebra. Entonces, como tenemos una gran variedad de virus, yo les insisto en el punto, es difícil realmente enfocarse en la replicación de un virus y decir, así es como ocurre, porque todos los virus hacen cosas diferentes. Y si ustedes se fijan acá, muchos de estos virus de DNA, por ejemplo, algunos de ellos se replican en el núcleo, ¿ya? Es obvio, ustedes dicen tienen DNA de doble hebra, recuerden que un virus es un parásito, entonces si se va al núcleo, por ejemplo, pongamos en este caso, familia Aneloviridae, si se va al núcleo y es un DNA de doble hebra, entonces el virus podría perfectamente utilizar las polimerasas celulares. Sí, pero resulta que hay algunos virus traen sus propias polimerasas, sus propias enzimas polimerasas. Acá lo está mencionando, por ejemplo, los adenovirus traen su propia polimerasa. Entonces, a pesar de que van al núcleo, muchas veces no necesitan ocupar las polimerasas del núcleo, ocupan las suyas, las propias. ¿Ya? Son parásitos. Y aquí en la lista está muy bien resumido cuáles familias virales traen su propia polimerasa, ¿ya? El virus, o que dice virión, y cuáles ocupan las polimerasas de la célula. ¿Ya? Y hay varias familias de virus que ocupan las polimerasas de la célula. De hecho, ¿qué ventaja tiene eso? Recuerden que la polimerasa de la célula comete mucho menos errores que una polimerasa de un virus. Es más compleja las polimerasas de la célula, son más complejas. Entonces, antes de meternos a los de RNA, quisiera darle un ejemplo de un virus de DNA. ¿Ya? Aquí hay algunos virus de DNA mencionados. ¿Ya? Aquí tenemos algunos que son virus de DNA de doble hebra, que es prácticamente muy similar a nuestro material genético. El DNA de nuestras células es DNA de doble hebra. ¿Ya? Y aquí hay algunos virus que tienen DNA de doble hebra como material genético. Entonces,
Fíjense que estas familias virales, incluyendo los papilomavirus, que es donde nos vamos a enfocar, utilizan las polimerasas celulares, la RNA polimerasa celular, para poder generar su RNA mensajero. Sin embargo, otras familias de DNA de doble hebra utilizan una polimerasa propia y también terminan generando su propio RNA de mensajero. Acá lo mismo. Hay algunos virus que son de hebra simple de DNA y utilizan una polimerasa celular, una DNA polimerasa celular, para generar un DNA de doble hebra y luego vuelven a parasitar a la célula y ocupan una RNA polimerasa celular para generar un RNA mensajero. Entonces, me gustaría enfocarme en este caso. ¿Por qué en papiloma? ¿Por qué me voy a enfocar en el caso de papiloma hoy en día? Por su importancia clínica, más que nada. Yo creo que es importante que ustedes sepan cuáles virus son de gran importancia clínica. Estamos grabando, sí. Estamos grabando, ¿cierto? Sí. Nicolás. El papiloma humano, yo sé que todos, muchos han escuchado acerca del papiloma humano. Esta es la estructura del virus. Es bastante simplón y pequeño. Eh, Tiene proteína de cápside ahí arriba, L1, la L2, su material genético está ahí adentro, es ADN, y codifica todas estas proteínas que están aquí. De la E1 a la E7, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, y dos proteínas L, L1 y L2. Y esas dos proteínas son las proteínas que son las de la cápside del virus, van por allá por fuera. De hecho, hoy en día hay una vacuna contra el papilomavirus. Y la vacuna contra el papilomavirus es una vacuna en donde lo que se inyecta son partículas que se parecen al virus. Son estas, pero son la pura cáscara, son vacías, no tienen ningún material genético. ¿Ya? Entonces, no voy a entrar más en detalle en esto, porque tengo un video para que veamos lo del papiloma. ¿Ya? ¿Por qué les quise hablar un poquitito del papiloma? Porque en el caso del papiloma es un virus de importancia clínica. El virus es un virus que está directamente involucrado en la aparición de cáncer. Entonces, lamentablemente, muchas veces, eh, cuando un virus se replica en una célula, cuando un virus decide comenzar a multiplicarse, eso tiene consecuencias sobre la célula. Y en algunos casos, como este en particular, las consecuencias son de que se puede generar un cáncer. ¿Ya? ¿Y cómo es que un virus, porque se está replicando, porque está usando a la célula como una fotocopiadora, quiero volver a ese concepto, puede llegar a generar cáncer? Y la respuesta está precisamente aquí, ¿ya? El virus tiene, no tiene tantas proteínas, son esas que vimos ahí, pero dos de ellas, la E6 y la E7, son capaces de unirse e interactuar con estas proteínas celulares de acá, P53 y retinoblastoma, y al unirse a ellas, lo que hace es que se desregula el ciclo celular. Y al desregularse el ciclo celular, la célula pierde control sobre el ciclo celular y lo que ocurre es que la célula se transforma en una célula tumoral y ya una célula tumoral puede dar lugar a un tumor, ¿cierto? Y a metástasis que van por todo el cuerpo. Me gustaría, para no perder el hilo de esto, quisiera compartirles un video. Eh, Acá está un poquitín largo, pero vamos a tratar de que las partes que son más... ¿Ven el video? Sí, Sí, profe. Ya. Este es el virus papiloma. Papiloma humano. Existen más de 100 tipos diferentes de papiloma, por si no lo sabían. Ya algunos causan verrugas, otros que pueden causar cáncer. Son todos diferentes. Y esta es la partícula viral. Ahí, esa es la cápside del virus. Uno la ve por fuera, formada de la proteína L1, y por dentro del virus tenemos el material genético que es ADN. Si ustedes tienen buen inglés, después vean el video por su cuenta porque está explicado, ¿ya? Está súper bien explicado en inglés. Ahí está cómo se distribuye el genoma del virus. Es un genoma pequeño, ustedes se fijan, son menos de 8000 pares de base, codifican estas proteínas, E6, E7, E1, E2, E4, E5, y ahí faltan
E3, nos la está mostrando, y acá está la L1 y la L2, que son las proteínas de la cápside. Esas dos que está ahí, la L1 y la L2, son las proteínas de la cápside que les estaba. Entonces, así es como ocurre. El papiloma que provoca cáncer ingresa a la célula a través de una herida. ¿Ya? Este puede provocar cáncer de cuello cérvico-uterino. Entonces, es más o menos en la zona de acá. Ustedes se van a la célula y tienen que entender que así es como está formado el epitelio de la cervix. ¿Ya? Acá hay células, acá abajito, hay células que son células troncales, que son las que dan lugar a todas las células que están acá arriba, que son el epitelio, ¿cierto? Y acá estaban las células escamosas. Esas son las troncales, las de abajo, la base de la célula. Son troncales, tienen diferentes formas, de hecho. Ya acá abajo hay una membrana basal en morado. Entonces, cuando hay una herida en el epitelio de la cervix, porque así es como entra el virus, se aprovecha de cuando hay heridas, microheridas, microabrasiones se llaman. El virus logra penetrar hasta la capa basal, hasta las células basales, las de abajo, que son células troncales. ¿Ya? Y como el material genético del virus es un DNA, el DNA se multiplica, llega al núcleo de la célula, recuerden, se multiplica y comienza a infectarse. Entonces, como estas células se empiezan a transformar en las células que están acá al medio, en esta capa epitelial, y luego llegan hasta acá arriba a ser la capa que se descama, esas células se pierden, se van perdiendo. Y a medida que se van perdiendo, van también liberando nuevas partículas virales. Entonces, en ese periodo de tiempo, la persona que está infectada es infecciosa, es infectiva, puede infectar a otros. Bueno, este virus se puede transmitir por contacto sexual. Entonces, hasta ahí no hay mucha diferencia con cualquier otro ciclo de vida o ciclo replicativo de otros virus. Pero cuando el virus permanece infectando las células basales, recuerden que estas tienen la capacidad de transformarse en las células de arriba, hay un problema. ¿Por qué? Porque este virus, como les dije, dos de las proteínas del virus pueden producir una desregulación del ciclo celular. Ahí la está mostrando, la E6 y la E7. Esas dos proteínas del virus, al replicarse, se empiezan a producir esas proteínas en la célula y la célula pierde control sobre su ciclo celular, ¿ya? Y comienza a dividirse, no solamente a dividirse, sino que a dividir también el material genético del virus. Por lo tanto, la persona sigue produciendo virus, DNA viral y más partículas virales. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en el tiempo? Las células empiezan a transformarse. Esa es la palabra. Las células que pierden control sobre su ciclo celular se transforman. Y estas son las diferentes etapas, de hecho, del cáncer de cuello cervicuterino. Ustedes, bueno, las mujeres que estén aquí presentes, cuando se hacen un Papa Nicolau, los médicos son capaces de ver en el examen una célula que es normal, que debería verse como esta de acá, porque ellos están preparados para ver tejido histológico, pero también pueden darse cuenta cuando las células están en alguna etapa de neoplasia, ¿ya? Y dependiendo del tipo de la etapa de neoplasia que esté ocurriendo en el caso del papiloma, la pueden categorizar como neoplasia tipo 1, tipo 2 y ya tipo 3, que es cuando las células han perdido completamente su forma, acá en rojo. Y aquí lo que va ocurriendo, básicamente, es que las células están a punto de empezar a romper la membrana basal, esa que acá estaba inalterada, acá ya está alterada, y aquí cuando pasa eso, ya las células pueden alcanzar la matriz extracelular y el torrente sanguíneo, es decir, la célula tumoral puede ir a generar ahora eh, tumores en otro lado, eso es lo que se conoce como metástasis. ¿Ven? Ahí ya este es un tejido completamente anómalo, se pierde la estructura del epitelio. Todo por una simple partícula viral.
un simple virus. Ahí está cuando llega a la célula el virus. Fíjense que el virus entra a la célula, entra al núcleo de la célula en este caso. Ahí entró a la célula, al citoplasma, pero llega al núcleo. Y en el núcleo es donde el material genético del virus, que es DNA, nuevamente, eh, comienza a multiplicarse. Ahí están las proteínas P53 y retinoblastoma. Esas dos proteínas, cuando tengan que revisar sus apuntes de biología celular, son proteínas que se llaman supresoras de tumores. De hecho, esta es una proteína que regula el ciclo celular. Es una proteína maestra dentro de la célula. ¿Ya? Y lo mismo con retinoblastoma. La proteína retinoblastoma controla también el ciclo celular y es una de las que le ayuda a la célula a decir si es que hay algún tipo de daño en la célula antes de que siga multiplicándose. Entonces, como el virus ataca directamente a estas dos proteínas, como el virus impide que estas proteínas funcionen normalmente, ahí está, E6 y E7, lo que termina ocurriendo es que la célula simplemente pierde el control del ciclo celular, comienza a multiplicarse indefinidamente, lo que genera que la célula se transforme en una célula transformada, para luego dar lugar a una célula tumoral, para luego dar lugar a la formación de un cáncer. Todo esto, dicho sea de paso, todo esto, dicho sea de paso, es prevenible, porque recuerden, existe una vacuna contra el virus del papiloma humano. Si las personas antes de iniciar su vida sexual activa se vacunan contra la vacuna del virus papiloma humano, entonces el organismo de la persona tiene anticuerpos contra el virus del papiloma humano, y si el virus llegara a entrar a nuestro organismo, esto estoy hablando para hombres y para mujeres, porque de hecho muchos hombres son los que contagian a las mujeres, y no al revés. Muchas veces el hombre piensa que está libre de papiloma, y el hombre no está libre de papiloma, porque así como existe el cáncer de cuello cervicuterino, existe el cáncer, por ejemplo, en el pene, que son menos comunes, pero igualmente son difíciles de tratar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eh, Vamos a seguir acá. Ese era el ejemplo de un virus de DNA, ¿ya? ¿Cómo puede producir la enfermedad? Acá hay ejemplos de virus de RNA, ¿ya? Y aquí ustedes pueden reconocer a varios tipos diferentes de virus, que son algunos de los más temibles en la actualidad, ¿ya? Tenemos los virus que tienen material genético de RNA de hebra positiva, y el RNA es una sola hebra. Están los picornavirus, los flavivirus, aquí hay algunos ejemplos. Dentro de los flavivirus está el Zika, el dengue. Acá están los togavirus, los coronavirus, de hecho, también. Y que sea RNA de polaridad positiva significa que su RNA puede actuar como un RNA mensajero, ¿ya? Tenemos los retrovirus, como el caso del VIH, el tipo 1 y el tipo 2, está acá abajo, lo estoy tapando yo mismo. Y en el caso del VIH son súper particulares, porque a pesar de tener un genoma de RNA, el virus lo que hace es que tiene una propia enzima que se llama transcriptasa reversa, que transforma el RNA en DNA, y luego se integra en la célula del hospedero, y ese se transforma en RNA mensajero a través de las polimerasas celulares, ¿ya? Y acá tenemos un set de otros virus que son de RNA de polaridad negativa, los rhabdovirus, los filos, vamos a ver ejemplos inmediatamente, ¿ya? Que vienen con su propia polimerasa. Ellos mismos traen su propia polimerasa, ¿ya? Y lo mismo los virus de RNA de doble hebra, como por ejemplo el reovirus, el rotavirus, los virnavirus. Entonces, el virus influenza es uno de estos ejemplos. El virus influenza es un virus envuelto, nuevamente, es un virus que tiene como material genético RNA, pero fíjense que no es un segmento de RNA, son 8 segmentos de RNA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. ¿Ya? Y aquí se les dejo esta figurita, pero en realidad lo que me gustaría compartir con ustedes es eh, el video de cómo ocurre la replicación
de la influenza. Perdón, pero no lo tenía abierto el video. Vamos a copiarlo. Y ahí sí. ¿Ven la influenza? Sí, Ya. Este es el virus de influenza. Fíjense bien, es muy parecido a lo que ocurre con el coronavirus. Ahí alguien estornuda, es un virus respiratorio. Las partículas virales van contenidas en estas microgotas, en estas pequeñas gotas de aerosoles, mientras otro individuo ahí que estaba leyendo el diario, el pobre no tenía nada que ver, se ve infectado por miles de partículas virales. El virus, esto llega al epitelio respiratorio, a los pulmones. El virus, fíjense, lo primero que ocurre es la absorción, la interacción entre las proteínas, la glicoproteína del virus y los receptores celulares. El virus se endocita, llega dentro de la célula, pero todavía está encerrado en un endosoma. ¿Ya? Y en algún momento tiene que escaparse del endosoma, porque recuerden que lo que importa acá es que el material genético del virus llega al interior de la célula. Viaja utilizando microtúbulos, ahí se desarma el endosoma, la clatrina del endosoma, luego se produce una fusión del virus, de la membrana del virus con la membrana de la célula, y finalmente el material genético del virus llega al citoplasma, pero en el caso de influenza, me gustaría hacerle la salvedad, en el caso de influenza, a pesar de que trae su propia polimerasa, el virus, el RNA del virus va al núcleo de la célula. ¿Ya? Es bien particular. Ahí está ingresando al núcleo de la célula los segmentos del RNA y su propia polimerasa comienza a transcribir y a replicar el RNA viral dentro del núcleo. Salen los RNAs mensajeros, se sintetizan más proteínas afuera en los ribosomas. Fíjense, las proteínas vuelven al núcleo algunas para hacer más RNA mensajero, para hacer más proteínas. ¿Y qué es lo que ocurre? Se comienzan a ensamblar partículas virales, ahí ocurre traducción de proteína en el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, el virus se termina ensamblando ahí, en la membrana de la célula, porque recuerden que los virus que tienen membrana le roban la membrana realmente a la célula cuando se están yendo. Se ensamblan nuevas partículas virales que llevan proteínas o glicoproteínas del virus. Y eso, ahí está mostrando la acción del sistema inmune, ya como algunos anticuerpos o algunas moléculas son capaces de opsonizar partículas virales, y aquí como algunas células del sistema inmune son capaces de fagocitar partículas virales. Entonces, esa vendría siendo una diferencia, por ejemplo, entre papiloma, el virus influenza. La infección por virus influenza es una infección aguda, es decir, se producen los síntomas y luego de que se producen los síntomas, la persona es capaz de eliminar el virus, el sistema inmune es capaz de eliminar el virus. Y aquí lo que me preguntaba un compañero de ustedes recién, ¿cómo lo hacen los virus que son de RNA de polaridad negativa? ¿Ya? Porque en este caso el RNA no actúa como un RNA mensajero. Y aquí hay muchos virus que son de polaridad negativa. Aquí está el virus del sarampión, acá arriba, el virus de la rabia, y esta es una imagen del virus ébola. Pero fíjense que a pesar de que son tan diferentes en ', estructuras, fíjense en la composición del material genético. Son todos un RNA de una sola hebra, que va desde 3' a 5', son de polaridad negativa, y fíjense los genes que codifican. Los genes son extraordinariamente similares, ¿ya? A pesar de ser tres virus tan diferentes. Y aquí está la respuesta a lo que su compañero preguntaba. El RNA genómico, el RNA de polaridad negativa, es este que está acá al medio. Como estos virus traen su propia polimerasa, es la propia polimerasa del virus la que genera más RNA genómico a partir de, usando un intermediario, que es el que está acá abajo, es decir, la polimerasa transforma
este RNA en este RNA y viceversa, pero al mismo tiempo, la misma polimerasa es capaz de generar RNAs mensajeros a partir del RNA genómico. Ahora, lo curioso de esto, y aquí voy a entrar un poco en detalle porque de hecho yo estudio estos virus, lo curioso de esto es que yo les dije que muchos de estos virus tienen una composición genética muy similar. Ya acá está el virus de la rabia, acá está el virus ébola, el Marburg, virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, que es el que trabajo yo, y los parainfluenza. De hecho, eso no es lo único que tienen en común. Tienen en común también que estos virus se replican en el citoplasma de la célula, pero miren lo que hacen, se replican en estas estructuras que están ahí. Nosotros las llamamos cuerpos de inclusión. Y fíjense que el virus de la rabia, si ustedes comparan esa estructura, virus de la rabia, virus respiratorio sincicial, metaneumovirus humano, virus para influenza, ébola y Marburg, son estructuras extremadamente similares para virus tan diferentes. Es decir, tienen una estrategia que es común, ¿ya? Nosotros hemos ido más al detalle, lo que hacen estos virus. Yo estudio el metaneumovirus humano, entonces eh, estos virus lo que hacen es generar estos cuerpos de inclusión acá, cuerpos de inclusión que son formados por proteínas virales, por RNA viral, y lo que hacen es que son como una verdadera estación, una estación de producción de material genético viral. Y desde aquí el material genético viral sale hasta los sitios de ensamblaje del virus para que se incorpore dentro de las nuevas partículas virales. De hecho, estos cuerpos de inclusión son súper móviles. Ya nosotros hemos logrado hacer unos virus recombinantes. Aquí hay un cuerpo de inclusión, por ejemplo, esta es una célula infectada con metaneumovirus, está en verde, ¿ya? Y este es el cuerpo de inclusión, y fíjense cómo muchas veces hay eventos de fusión, un pequeño cuerpo de inclusión se fusiona con otro, ahí, mientras que por otro lado, lo contrario igual ocurre. Un cuerpo de inclusión, ¿cierto? Tiene un proceso llamado de fisión, donde pequeños trozos se van. De hecho, acá les quería mostrar este pequeño video. Fíjense cómo pedazos del cuerpo de inclusión salen de ahí. Ahí donde está ocurriendo la replicación del virus, ojo, nosotros vemos una señal roja, nomás esto es microscopía de fluorescencia. Bueno, pero fíjense cómo sale un pedazo, eso es fisión, mientras que lo contrario también puede ocurrir. Fíjense, un pedazo de cuerpo de inclusión o de material genético viral va y se incorpora dentro del cuerpo de inclusión. Esto es microscopía en tiempo real y utilizando diferentes marcadores de fluorescencia. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. No, profe. No, Porque profe. yo prefiero tomar unos 5 minutitos para continuar. Porque ahora voy a cambiar un poco esta es la última parte de la clase, que es de diseminación viral. Pero yo tengo acá en mi celular las 12:06, así que podemos volver a las 12:15, porque la última parte es más cortita. A las 12:15, ¿ya? Bueno, profe, no hay problema. Ya, Bueno, profe. profe.
Ya, ¿están por ahí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Miren, me gustaría que ustedes me pudieran ayudar con un poco con la próxima diapositiva, porque hemos visto algunos, dos ejemplos, tres ejemplos de cómo se replican los virus. Uno de DNA, de RNA, polaridad negativa, como el virus influenza, y el polaridad positiva, perdón, y otro de polaridad negativa no segmentado como el metaneomovirus. Entonces, en la replicación de cada virus, ustedes ven que hay una parte, una vez que el material genético del virus se replica, lo que ocurre es el ensamblaje de partículas virales. Y el ensamblaje de partículas virales ocurre muchas veces dentro de la célula, pero sin embargo otras veces ocurre en la membrana plasmática de la célula. ¿Ya? Independiente de eso, en algún minuto las partículas virales van a tener que salir hacia el medio extracelular, acá como viriones no envueltos, si es que la célula, por ejemplo, se lisa, en el caso de los virus no envueltos, o como viriones envueltos, en el caso, por ejemplo, de lo que vimos recién, de influenza eh, o el mismo coronavirus. Entonces, aquí, esta es la parte en que yo me gustaría ver si ustedes me pueden ayudar. Si ustedes vieran esto desde el punto de vista de un virus, eh, el virus necesita que salgan partículas virales al medio extracelular, porque el virus no solamente tiene que diseminarse, esparcirse en un organismo, sino que además tiene que llegar hacia otros hospedadores, ¿ya? O si no, deja de multiplicarse. Entonces, cuando el virus sale de la célula, ¿qué factores podrían ser adversos para el virus aquí, cuando está en el medio extracelular, cuando está en su etapa de virión? ¿Ustedes pueden pensar en algo que sea adverso para el virus o que no sea conveniente para el virus? El sistema inmune. Ya, el sistema inmune, muy bien. De hecho, en el video de influenza, nosotros vimos que cuando el virus está en el medio extracelular, puede ser rápidamente blanco en el fondo de moléculas del sistema inmune, que son verdaderas banderitas, o sea, incluso los anticuerpos se pueden unir a la partícula viral, al virus directamente, y son una bandera para que vengan otras células del sistema inmune y lo destruyan. Entonces, punto uno, sistema inmune. Muy bien. Ah, perdón. No podía, no podía salirme. Ustedes lo van anotando mejor, ¿ya? No puedo salirme a anotar. Entonces, el sistema inmune es adverso para el virus cuando está acá arriba, cuando está fuera de la célula. ¿Qué otra cosa podría ser adversa para el virus? ¿Alguien tiene alguna? Yo, por Agentes ejemplo, les voy a... oxidantes. Perdón, no lo escuché bien. Agentes oxidantes. Ya, agentes oxidantes, si es que hubiera una concentración alta de agentes oxidantes afuera de la célula, podrían perfectamente destruir la partícula viral. Además, fíjense bien que yo en el video de papiloma, nosotros vimos, ¿cierto?, que el virus solamente era capaz de entrar a las células basales a través de una herida, de una microherida. Entonces, no siempre hay microheridas. Muchas veces quizás el virus no va a poder entrar dentro de esas microheridas. Eh, pero además de eso, recuerden que nuestros epitelios eh, no son estériles, no están libres de otros patógenos. Entonces, muchas veces lo que pasa en realidad es que en los epitelios hay bacterias, hay hongos, que son, ¿cierto? Muchas veces simbióticos, conviven con nosotros. Entonces, el virus no solamente, nosotros aquí dibujamos un virus y una célula y un virus como que no hubiera nada más, pero por fuera de las células muchas veces hay otras bacterias, hay hongos, ¿ya? Que pueden competir con el virus, entonces el virus nunca va a lograr reentrar a la célula. Hay mucus en la superficie de la célula. Recuerden que muchas células, sobre todo las células del sistema respiratorio, ya lo que más secretan hacia el medio extracelular es mucus. Entonces el virus en realidad no va a entrar directamente a un receptor de una célula, como se veía en el video. El virus va a entrar a un ambiente hostil, donde hay mucus, donde hay bacterias, donde hay hongos, donde hay componentes del sistema inmune. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad esto que nosotros ponemos acá como dibujo no es tan así. Y los virus han evolucionado diferentes mecanismos para poder tratar de saltarse
esa etapa de tener que salir para afuera. Si bien necesita salir, tener una etapa que salga fuera de la célula, hay otros mecanismos en donde el virus se puede saltar eso y pasarse directamente de una célula a otra. Eso es lo que yo les digo, por eso les comento acá, cuando un virus se disemina de forma convencional, así como me lo enseñaron a mí cuando estaba en la universidad, que sale de la célula y flota por ahí hasta que encuentra otra célula, pero ahora conocemos que hay muchos más mecanismos de los cuales no teníamos idea antes. Uno de ellos es este. Muchas veces los virus lo que hacen es fusionar células, formar sincicios, ¿ya? Me dice, ¿cómo fusionar células? Es una cuestión muy rara. En realidad no es una cuestión muy rara, es algo que ocurre naturalmente en algunas células, por ejemplo, las células musculares, ¿ya? Pero si ustedes ven acá en celeste esta célula infectada, esta célula está infectada, está produciendo virus, hay material genético del virus, proteínas, pero además, en su superficie, hay una proteína viral que se llama la proteína de fusión, ¿ya? Esa proteína de fusión se llama así porque su función es fusionar membranas. Y eso es lo que hace el virus cuando entra a la célula. Pero una célula que está infectada, esa proteína de fusión, fíjense, acá ese es el zoom, esta parte de acá es el zoom de lo que pasa ahí, esa proteína de fusión puede interactuar con los receptores, se activa y comienza a fusionar la membrana de dos células que están adyacentes. Se termina fusionándose y al fusionarse la membrana, ¿qué es lo que ocurre? Esta célula que estaba infectada ahora traspasa, porque al final de la fusión se arma un poro y al final del poro esto se comienza a alargar hasta que las dos células se transforman en una sola. ¿Ya? Pasa esto en el fondo. Dos células, una infectada, la otra no infectada, se fusionan y ahora las dos células están infectadas. Y resulta que esto empieza a pasar una y otra vez y se comienza a agrandar esta célula en algo que nosotros conocemos como sincicio, fusión de células. Y esto es súper, súper común. Muchos virus son capaces de hacer esto. Este es el virus del sarampión en cultivo celular, evidentemente, ¿ya? Y aquí tenemos un tremendo sincicio, fíjense bien. Cada uno de esos que está ahí es un núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no los vamos a contar todos, pero traten de contarlo después. Son más de 20 núcleos. Eso quiere decir que hubieron muchos eventos de fusión para llegar a tener un sincicio tan grande. De hecho, el virus respiratorio sincicial es capaz de hacer eso y se llama virus respiratorio sincicial porque una de sus características, cuando uno mira al microscopio celular infectada, es que se generan estos grandes incisios en donde hay muchos núcleos de células que están adyacentes. Entonces, si ustedes lo piensan desde el punto de vista del virus, eso es muy beneficioso para el virus. ¿Por qué? Porque en vez de tener que infectar la célula de al lado, mandando partículas virales una por una a que vayan a la célula de al lado, ahora simplemente se fusionó y la infectó de un paraguas. Es como que se hubiera abierto un canal prácticamente entre las dos células y ahora ambas son una sola. Aquí yo le tengo unos videos. El coronavirus es capaz de hacer lo mismo, el SARS-CoV-2. Y de hecho hay un video muy bonito. Este video es muy bonito. ¿Logran ver la pantalla? Sí, ¿Sí? Miren, acá a la izquierda hay células en cultivo que no están infectadas, y acá hay células que están infectadas con el coronavirus, con el SARS-CoV-2. Fíjense lo que empieza a ocurrir en el transcurso de la infección. Ahí, células se empiezan a fusionar, los núcleos de las células se empiezan a juntar. Es decir, el virus se disemina rápidamente. Y ese sincicio después, al cabo del tiempo, sigue vivo, de hecho. Fíjense, todas esas células que estaban ahí ahora se forman parte de una gran célula infectada. Entonces, eso es un mecanismo de diseminación rápida del virus. Hay otro video, el otro video que les dejé ahí, igual es súper bonito. Se los recomiendo después que los puedan ver en sus casas. Ven, este está en YouTube. Nuevamente, acá tenemos a la izquierda células que no están infectadas
y aquí células que están infectadas, y acá, este es un experimento de un paper, de hecho, un artículo, células infectadas, pero a las cuales se le agregó una molécula antiviral. Y las células infectadas se van viendo en verde, de hecho. Fíjense cómo el virus empieza a apoderar del cultivo celular. Estas son células en cultivo. Se apodera del cultivo celular y genera este sincicio gigante. De hecho, yo he visto en el microscopio, en este caso ese sincicio después muere. Tal vez muere por efecto del microscopio. ¿Ya? Muchas veces el mismo microscopio, la luz del microscopio comienza a matar las células. Eh, perdón. Eh, ya, aquí volvemos. Esa es una forma en donde un virus se puede ir hacia otra célula. Esta es otra forma en donde un virus directamente puede alcanzar, en vez de liberarse, este es el caso del virus vaccinia. ¿Ya? En vez de que la partícula viral sale y flota en el medio extracelular, este virus, que es un virus súper complejo, este es un virus de DNA con 3 envolturas de membrana, fíjense, llega en el último paso de su replicación, el virus llega hasta justo debajo de la membrana plasmática, y lo que ocurre acá es que algunas proteínas virales que están ahí involucradas comienzan a inducir a que la célula, porque recuerden, son parásitos, ¿ya? Inducen a que la célula proyecte, haga estas proyecciones que son generadas por actina y un montón de moléculas que están ahí, y entonces estas comienzan a crecer, a crecer, a crecer, y lo que ocurre es que el virus es empujado por la proyección hasta que alcanza la célula vecina y la puede infectar. Fíjense, acá hay una microscopía, esto fue descubierto en el año 70 y tanto, acá hay una microscopía electrónica de una de estas proyecciones de actina, y ahí en la puntita de la proyección de actina va una partícula viral. Una. Esto es en el caso del virus vaccinia. Este paper, que es un poquitito más moderno, del año 2010, ustedes pueden ver las proyecciones acá por microscopía, que mezcla microscopía de fluorescencia con microscopía de contraste de fase, y ahí en la puntita en verde son las proyecciones del virus. Ese es el virus, y lo que se ve ahí en rojo es actina. En la puntita de esos filamentos que contienen actina va una partícula viral. ¿Ya? Eso sí, esta partícula viral igual está expuesta, ¿ya? Igual está expuesta a todo lo que mencionamos anteriormente, ¿ya? Sistema inmune, ambiente hostil, pH, oxidantes, como dijo algunos de sus compañeros, a todo tipo de cosas. Pero los virus han evolucionado cosas más novedosas todavía. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como la sinapsis virológica. Yo no sé si ustedes han tenido sus clases de biología, han visto el sistema inmune como una célula hace sinapsis con otra, una neurona, cuando se transporta el impulso nervioso. Bueno, los virus hacen algo parecido. Esto fue descubierto con el virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí está el paper inicial de Jolin en el año 2004. Este es un linfocito, y aquí marcan el receptor del virus, el CD4, y aquí marcan una proteína viral. Se dieron cuenta que los linfocitos, muchas veces, que son las células que se infectan con este virus, muchas veces estaban unidos uno al lado del otro, y fíjense bien que lo que ocurre acá es que hay una gran concentración de proteína viral ahí entre medio de los dos. Con los años este concepto se empezó a estudiar mucho, mucho más, y lo que se sabe hoy en día es que estos dos linfocitos, uno infectado y el otro no infectado, se unen uno con otro. Ambos linfocitos se pueden unir en una especie de ambiente semicerrado. ¿Por qué semicerrado? Porque aquí interactúa el receptor con moléculas de membrana, por un lado, acá hay otras interacciones de tipo adhesiva, son interacciones de la célula común y corriente. Entonces, en este pequeño espacio que está encerrado aquí, que está inaccesible para otras moléculas, hay transferencia de virus de una célula directo a la otra célula. Es lo que se conoce como sinapsis virológica. No solamente la puede hacer HIV, la pueden hacer en general. Hay varios retrovirus. El HIV es un retrovirus. Varios retrovirus pueden hacer exactamente lo mismo. Este también es una forma de transmitir, que es lo que se llaman los nanotubos. No sé si en sus clases de biología celular ustedes vieron los nanotubos. Los nanotubos son estructuras que existen en una célula comúnmente, ¿ya? Son
verdaderamente túneles que existen entre una célula y otra. De hecho, la célula los ocupa para transferir organelos como mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, otro tipo de organelos pueden pasar a través de estos nanotubos, ¿ya? Pero como el virus ha evolucionado en conjunto con la célula, algunas células que son infectadas por virus utilizan estos nanotubos, el virus utiliza estos nanotubos para transferirse directamente de una célula a otra. Fíjense bien acá. Este es un review que salió en el año 2019, de hecho. ¿Ya? ¿Y qué virus han logrado ser detectados? HIV, por supuesto, HIV no ocupa una ni dos, puede hacer un montón de técnicas para poder transferirse de una célula a otra, estos son linfocitos, ¿ya? Uno marcado en rojo porque está infectado y el otro marcado en verde, no infectado. Se genera el nanotubo, ¿ya? Y a través del nanotubo fue demostrado que partículas virales podían pasar entre una célula y otra. Lo mismo ha sido demostrado más recientemente, por ejemplo, con influenza, ya, en donde también se pueden generar estos nanotubos que conectan. Son muy largos, por si acaso, pueden llegar a medir varios micrómetros de largo. Ya no tiene por qué estar la célula pegada una al lado de la otra para que esto ocurra. ¿Ya? Esto es el virus de la pseudorrabia. El virus de la pseudorrabia, hay otros más de hecho, en donde partículas virales no completamente ensambladas logran pasar desde una célula a otra directamente a través de estos túneles. Y luego existen otros tipos de extensiones, ¿ya? Esa no es la única extensión que existe. Y en nuestro laboratorio nosotros estudiamos mucho este tipo de extensiones que están acá abajo, porque yo estudio virus respiratorio. Pero, sin embargo, hay un fenómeno que se llama, acá arriba, para partir por acá arriba, hay un fenómeno que se llama el virus surfing, donde una partícula viral puede literalmente surfear a través de estas extensiones intercelulares, ¿ya? Y pasarse de una célula infectada a una célula no infectada. Surfea, va por fuera de la membrana de la célula y luego alcanza una célula, otra célula, sin tener que flotar, ya esa es la idea, sin tener que flotar en el medio extracelular, y surfea y alcanza la célula blanco. En algunos casos, por ejemplo, este es un ASFAR virus, en donde se ve algo parecido, pero no exactamente lo mismo, la partícula viral va por dentro de la célula y llega aquí hasta la punta de la célula, y desde aquí es un proceso desconocido hasta ahora, cómo el virus logra pasar desde aquí hasta acá. Seguramente debe haber fusión de membranas. Otros virus, por ejemplo, acá está el chikungunya, que estuvo de moda hace un par de años. eh, es un virus que puede ensamblarse en estas extensiones largas, largas, largas. El virus termina ensamblándose acá, justo en la punta de la extensión. Y al ensamblarse ahí, se ensambla directamente cuando está en contacto con la otra célula. Entonces se ensambla e infecta a la célula vecina casi al mismo tiempo. ¿Ya? Y algo parecido, pero no lo mismo, ocurre con metaneumovirus humano y con virus respiratorio sincicial, que son los virus que estudio yo, en donde las células infectadas generan estas grandes extensiones intercelulares y se ensamblan los virus acá en algún momento. Entonces la duda siempre ha sido, ¿qué es lo que pasa acá? Esta partícula viral nueva que se está ensamblando aquí, ¿infecta directamente o este túnel se abre como un nanotubo y pasa material desde un lado al otro? Fue siempre nuestra duda, ¿ya? Acá tenemos este fue un paper que fue publicado el año 2016. Nosotros veíamos estas extensiones grandes, 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 llenas de material genético viral, y lo que veíamos muchas veces era que de repente mucho material genético pasaba directamente, pero no teníamos la forma de verlo por microscopía en tiempo real. Y resulta que ahora nosotros logramos hacer un virus recombinante, perdón, logramos hacer un virus recombinante. Esta es una célula infectada con metaneumovirus. Esos son cuerpos de inclusión, donde el virus se replica. Y fíjense lo que hace la célula. Extiende un brazo, una extensión intercelular, y fíjense cómo viaja el cuerpo de inclusión a través de ese cuerpo celular de una célula hasta la otra. Y ahora la célula que está acá abajo se queda infectada utilizando esto que está aquí. Esa extensión, lo voy a mostrar una vez más. Ese cuerpo, ponga la atención, ese es el que se deforma, se transforma en una especie de serpiente, y se forma la extensión, y luego se forma la extensión, pasa material genético del virus desde una célula a otra.
rápidamente. Algo que habíamos visto solamente por microscopía de fluorescencia con células que son fijadas, que no son células vivas, ahora lo podemos ver utilizando estos virus recombinantes en microscopía en tiempo real. Algo muy parecido puede ser el virus del sarampión. El virus del sarampión también es un virus respiratorio, ya puede infectar epitelios. Y lo que hace este virus es que genera un poro en células que están adyacentes en el epitelio, un poro entre una célula y otra, y en ese poro pueden pasar material genético del virus de un lado al otro. Esto es lo que está mostrando este paper, que es muy, perdón, esta no es la referencia correcta. Este es, el autor es Singh, pero este es sarampión, no es influenza. Lo que se muestra acá son virus recombinantes en verde y se va viendo en el cabo del tiempo cómo material genético del virus va pasando de una célula a otra a través de estos poros. Entonces ustedes mismos me dijeron cuáles eran las desventajas de las partículas virales. Una de ellas, por ejemplo, la que está acá. Cuando el virus, ¿cierto?, estaba afuera, es blanco de inhibición por anticuerpos neutralizantes, de agentes antioxidantes, de otras bacterias, de hongos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aunque tiene que pasar, igual tiene ciertas desventajas. Entonces, los virus que son bastante, que han evolucionado durante muchos años con la célula, han logrado hacer este tipo de, mecanismos, en donde, por ejemplo, este es el que hacía HIV. Simplemente un ejemplo. HIV que se liberaba en un pequeño espacio así súper restringido e infecta entre una célula y otra, o esto en donde a través de poros o de extensiones directamente pasa el material genético viral. Hay una ventaja que no me mencionaron, y con esto termino. Una ventaja que no me mencionaron. ¿Podrá una partícula viral que se libera acá e infecta otra célula iniciar un ciclo replicativo viral por sí sola? Como dice el dicho, la unión hace la fuerza, ¿ya? Está demostrado para muchos virus que en realidad se requiere más de una partícula viral para iniciar un ciclo replicativo. Entonces, cuando ustedes tienen estos mecanismos de diseminación, donde no pasa una partícula viral, sino que pasa de un flujo constante, ¿cierto?, de genomas o de partículas virales, no es lo mismo empezar con un virus que empezar con 10 o con 15 o con 20 o con lo que pase de una célula a otra. Es mucho más fácil y más rápido que muchos genomas virales o partículas virales inicien un nuevo ciclo replicativo a que una sola lo haga. ¿Ya? Y esa es una de las ventajas de estos mecanismos de diseminación célula a célula. Así se llaman, mecanismos de diseminación célula a célula. Nosotros le pusimos mecanismos alternativos. No sé si hay alguna pregunta, porque eso era lo último que les quería conversar. No sé si hay alguna pregunta. No, profe. Quedó Creo que de claro. momento no, profe. Ya, entonces les quedó más o menos claro. Si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta acá nomás. No sé si Víctor está por ahí. Les voy a dejar mi mail. Les voy a dejar mi mail para que me... A ver, ¿dónde está el chat? Para que me... Cualquier duda me la hagan al mail, ¿ya? Profe, ¿y nos va a subir el PPT como para poder ver los videos después? ¿De Sí, nuevo? sí, claro. Yo se lo mando a Víctor. Y yo soy nuevo en la universidad. Entonces, todavía no me dan acceso a todos los sistemas. Pero se lo mando a Víctor y Víctor lo sube, no hay problema. Sí, para que vean los videos. De hecho, hay unos videos súper, súper interesantes, súper buenos. No todos están en YouTube. Hay algunos videos que de hecho son súper buenos y no están en YouTube. Pero es mucho más fácil para poder visualizarlo. Sobre todo de coronavirus. Ahora que es todo acerca del coronavirus, traten de echarle un vistazo. Gracias, profe. Ya. No, dejemos hasta acá nomás entonces la clase. Bueno, profe, nos vemos. Chau, chau. Que estén bien.